Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 21 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos leyendo la información. Nada le sale bien a la oposición. Y hemos visto que han utilizado varios este argumento en el que dicen que estos que antes pertenecían a sus filas se han integrado a Morena. Y ha habido mucho cuestionamiento, hay que decirlo también por parte de militancia de Morena. Por eso sale Luisa María Alcalde a aclarar toda esta situación. Y aún más, el tema mediático que está siendo todavía utilizado recientemente. El hecho de que Andrea Chávez, sabemos ustedes, ha sido acusada por el PAN, por Kenia López Rabadán, por el uso indebido de recursos, por adelantarse a las campañas electorales, según ellos. Hemos visto todo lo que ha trascendido derivado de ese tema, la contestación que ha dado al respecto la senadora. Pero el día de ayer, en esta entrevista con los periodistas, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, habla del futuro de Morena y de Andrea Chávez. Ojo, porque da su punto de vista y qué es lo que va a hacer Morena para acabar todo este tipo de especulaciones. Porque ellos han pintado, y ustedes lo recordarán sobre todo la señora Kenia, que supuestamente ese punto de vista que dio, esa sugerencia que comentó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, era un regaño directo para Andrea Chávez para que tomaran cartas en el asunto los de Morena. Pues bueno, yo creo que con esto queda más que claro. Nuevamente, se va a quedar llorando y revolcándose en su odio Kenia López Rabadán, puesto que la mandaron al arajo, porque esto es lo que va a hacer Morena y Luisa María Alcalde con estos dos temas. Escuchen ustedes. Sí, Alejandro Páez y tu servidor hemos recorrido prácticamente todos los estados de la República por razón de las presentaciones de nuestros libros, los tres que hemos escrito juntos. Y normalmente quienes asisten a las presentaciones pues son simpatizantes del movimiento fundado por López Obrador y muchos fundadores de Morena. La queja es que Morena se está descomponiendo y que muchos oportunistas, muchos advenedizos son los que están acaparando no solamente las candidaturas de representación popular, sino las candidaturas a gobiernos municipales, estatales. Y que los gobernadores donde gobiernan Morena y sus aliados se han convertido, como lo fueron con el PRI y con el PAN, en los jefes máximos en sus estados y también de Morena. ¿Cuál es el diagnóstico realmente que existe de ese oportunismo y de esa no comunión con los principios de Morena? Mira, yo lo que creo, y como lo planteaba siempre el presidente López Obrador, es que se requiere apertura, ¿no? Apertura sin duda, pero siempre con una condición. Quien llegue, no importa si viene de filas de otros partidos, del PRI, del PAN o de algún otro partido, llega a sumar a nuestro proyecto. Lo que no se claudica nunca es el proyecto. Entonces no es que se negocie el proyecto para que tú te sumes. Bueno, súmate y nosotros ya no realizaremos la reforma tal. No, si te vas a sumar es para sumar a los proyectos de transformación.
Entonces, esa es la condición. ¿Se van a venir a Morena? Sí, nada más que el proyecto no claudica. Es seguir avanzando en términos de derechos y seguir avanzando en la transformación. Entonces, creo que ahí es muy importante siempre tener ese matiz, ¿verdad? Porque si no, entonces uno empieza pues a dudar y quizá a convertirse en un partido pequeño, ¿no? Por decir, no vamos a sumar a nadie más, no vamos a incluir a nadie más. Hemos logrado lo que hemos logrado gracias a que este es un movimiento plural en todos los sentidos, ¿eh? O sea, y que ha abierto las puertas a gente que quiere cambiar a nuestro país, a sumarse y ganar las elecciones. Hay gobiernos estatales donde se dice, son tan plurales que hasta militantes de Morena hay. Durango. El gobierno de Alfonso Durazo, por cierto, presidente Sonora. de Sonora. Es tan plural el gobierno de Durazo en Sonora que hasta miembros de Morena tiene. Que es presidente. O el de San Luis. Lo de San Luis es como, pues es muy raro lo que pasa en San Luis porque tienen un gobernador del Partido Verde, que ya el Partido Verde por sí huele siempre muy mal, de años atrás. Pero tienes un gobernador del Partido Verde que ha venido desplazando, Luisa, a Morena, haciéndolo a un lado. Ahí es donde la pregunta cabe es, ¿cómo le hacen para conciliar con las alianzas? Porque si te sale uno malo, ¿cómo lo haces a un lado? Claro. No, a ver, las alianzas han sido fundamentales y son importantes. Eso ha permitido, por ejemplo, las reformas constitucionales. O sea, gracias a que tenemos la alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, tenemos 2/3 partes y eso ha permitido, pues, que por ejemplo, que los programas sociales hoy estén en la Constitución, sí. La reforma al Poder Judicial, correcto, sí. La reforma energética, la reforma a pensiones. Entonces, todo eso se ha permitido gracias a esas alianzas. Sin duda, pues eso no significa que se claudique ahí, por ejemplo, en San Luis Potosí, se sigue construyendo el movimiento, pero pues siempre con este diálogo y estas alianzas que son muy importantes. Yo lo que creo, y sí percibo también que de repente puede haber ciertas molestias, ¿no? Por ejemplo, de que llegue alguien que no esté bien visto o que venía de otras filas. Aquí lo importante, y creo que es el momento más importante para Morena, de institucionalizar sus procesos. Somos un partido tan grande que lo que requerimos nosotros es mucha unidad, pero también tener reglas claras, procedimientos claros. Que yo no estoy de acuerdo con que tal persona se sume a Morena. Perfecto, se puede plantear. Este es el mecanismo. Pero ¿cuál es el mecanismo para plantearlo? En la Comisión de Honestidad y Justicia yo considero que tal persona no debe pertenecer a nuestro movimiento y estos son los motivos. Por su biografía, digamos. Exacto. O es un ejemplo, pero puede ser cualquier otro. O, por ejemplo, tengo diferencias con un compañero en mi estado. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se trata? ¿De que salgan a los medios a denostarse unos a otros? ¿Fomentar la división? ¿O puedo procesar esas divisiones? O esos más bien desencuentros o inconformidades a través de la Comisión de Honestidad y Justicia. Entonces, eso es lo que hemos nosotros tratado de plantear. Es decir, en la medida en la que crecemos, pues también es verdad que se requiere cada vez mayores mecanismos. Hay más gente, se aumenta la posibilidad de que haya problemáticas. Bueno, tener muy claro cuáles son nuestros mecanismos para poder dirimir esas diferencias. Diferencias hay, precisamente porque somos un movimiento no solo muy grande, sino muy plural. Entonces, no debe asustarnos que existan esas diferencias. Incluso en temas importantes puede haber debate, pero el tema es que tengamos claridad en las reglas, ¿no? Por ejemplo, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Este planteamiento que hace de
Y aquí obviamente se viene el tema de Andrea Chávez, el planteamiento de no adelantarse a las campañas y lo que ha utilizado, pues obviamente, la oposición. Ya sabemos qué senadora gritona plurinominal para atacar a la senadora Andrea Chávez, y esto fue lo que respondió y qué es lo que va a hacer Morena al respecto. Presentar una carta para... ¿Ya la envió, por cierto? No, me parece que la va a enviar mañana, lunes. Eso anunció que le iba a enviar mañana lunes. Obviamente, pues nosotros estamos a la espera porque van a ser fundamentales esos planteamientos. Ella es nuestra dirigente, digamos. Claro que tiene hoy, dado que es presidenta de México, tiene una licencia, pero es fundamental lo que vaya a plantear. Tiene el bastón de mando. Tiene el bastón de mando. Por decirlo de manera figurada. Sin duda. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es reglas claras para el proceso del 2027, ¿no? Va a haber una elección muy importante, 17 gubernaturas, y hoy tenemos, claro, muchas compañeras y compañeros que van a querer participar en ese proceso. ¿Es válido? Sin duda. ¿Es legítimo tener interés de ser gobernador o gobernadora o diputado o diputada? Sin lugar a dudas. Hay que trabajar, sí, pero siempre hay que regresar a nuestros orígenes. El trabajo en Morena es casa por casa, el trabajo en Morena no es la opulencia, no son los espectaculares, no son... Eso. A ver, Luisa, le preguntan aquí y están insistiendo mucho en el tema justamente ese. Y es importante porque si es audiencia muy viva. Le preguntan, por ejemplo, a ver, hay que aclarar bien el tema de Andrea Chávez, qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que sucedió, esto de las ambulancias, ya lo hemos platicado aquí mismo. Le pregunta a usted, ¿y cómo se va a detener que se adelanten a los procesos? Le preguntan a usted. Aquí. Precisamente por eso vamos a realizar este Consejo Nacional. Vamos a tener Consejo Nacional a principios de mayo, o sea, en unas semanas. ¿Qué vamos a discutir ahí? ¿O cuál es el planteamiento? Uno, pongamos reglas claras sobre el proceso para que no haya este tipo de diferencias. ¿Qué se vale y qué no se vale? ¿Cuándo son los tiempos? Llamemos a todas y a todos los que quieren participar a decir, lo primero es respetar los tiempos internos de nuestro proceso de selección de candidatos. Y luego, no solamente en términos de tiempo, sino qué tipo de cosas sí son válidas y qué no. Los grandes espectaculares, o por ejemplo, y no es el caso específico solo de Andrea, en general, la idea es que haya piso parejo, que haya reglas claras, por ejemplo, que si en el transporte se puede tener la imagen de uno de los futuros candidatos. Todo ese actuar ético y moral es lo que vamos a discutir, porque los que formamos parte de Morena tenemos una responsabilidad ética y moral que es cuidar a Morena. O sea, a nosotros nos toca cuidar este movimiento de transformación. Si nosotros, por nuestra actuación, vamos dinamitando poquito a poquito Morena, ¿qué le queda a este país? Por Dios, que el PRI, el PAN, el PRIAN son una posibilidad, no. La única posibilidad es Morena y por eso los dirigentes nos toca esta responsabilidad fundamental de en todo momento decir alto en el camino. Pongamos las reglas claras, qué se puede y qué no se puede, y entonces sí, una vez puestas estas reglas, quien falte a ese acuerdo tomado entre todos, entonces sí, puede haber consecuencias y sanciones. El presidente hace 6 años, el presidente López Obrador hace 6 años, coincide con la carta de la presidenta que está a punto de llegar, le dice usted, hablaba sin más, les dice, ¿saben qué? Si se corrompe Morena, lo que voy a hacer es no solamente desafiliarme, sino les voy a pedir el logotipo. Así es. Les voy a decir, échenme, porque eso se construyó para otra cosa. Vamos hay muchísimas más preguntas del público. Nos vamos a ir a un brevísimo corte cuando son las 7 de la tarde con 16 minutos aquí en el centro de la República Mexicana, porque sí vale la pena, Luisa, recordar que sí hay momentos de quiebre dentro de Morena, donde la tentación de la corrupción es alta. Y entonces llega un momento en que las dirigencias dicen, a ver,
Tranquilos, momentos. Hay que resolver esto y luego seguimos a la siguiente etapa. Vamos a un corte. Estamos con Luis Alcalde. Pues así las cosas. Y quiero cerrar simplemente con este cuestionamiento que se hizo, la verdad muy bueno, y en el que contesta Luisa María Alcalde, que hemos visto que gente como Monreal, como Adán Augusto, que es la percepción que se da, antes de nada quieren dar a entender que tienen más poder. Por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Presidenta. Mi nombre es Antonio Espinosa. A mí me gustaría saber si ya tenían contemplado en Morena alguna estrategia para evitar una fragmentación como se ha dado en algunos otros partidos. Pongámosle el nombre PRD, que en su momento tenía una fuerza muy importante y después de un movimiento empezaron sus huestes a manejarse en lo que le llamaban tribus. Aquí se ha visto que en Morena algunos de sus líderes ya han empezado a manejar algunas situaciones de jalar anticipadamente agua para su molino y próximamente, futureando, estamos hablando de que para un movimiento presidencial, alguna situación por el estilo, hay personajes como Ricardo Monreal, como Adán Augusto López, que ya han tenido enfrentamientos. Entonces, estos liderazgos que son los más fuertes, ¿cómo vamos a evitar de que sigan haciendo precampañas en los medios para evitar esa fractura dentro del partido? Yo creo que tocas un tema fundamental. Hoy Morena tiene el reto de mantener la unidad. Como decíamos, la oposición está moralmente derrotada. No hay posibilidades en la oposición, creo yo, en un futuro próximo de que encuentre confianza en la población. La gente sabe perfectamente qué significa el PRI, qué significa el PAN y saben perfectamente que es sinónimo de corrupción. Pero Morena, al ser, digamos, este partido que ha venido creciendo y cada vez con mayor responsabilidad, requiere siempre de tener ese foco de decir, nosotros tenemos que proteger a Morena a partir de la unidad. Y en el entendido, como hablábamos hace un rato, de que puede haber diferencias. Si la unidad no es pensamiento único, de ninguna manera. ¿Puede haber diferencias? Sí, pero esas diferencias deben procesarse en los órganos internos de nuestro movimiento y no de manera pública, dándole pretextos a la oposición, se frotan las manos porque lo que quieren es un Morena dividido, un Morena debilitado. Apostaron mucho a que una vez que se fuera el presidente López Obrador, Morena no aguantaría, pero se van a quedar con las ganas. Yo creo que hay todas las posibilidades de crear no un Morena para hoy, para el 27, sino un Morena para las próximas generaciones, teniendo mucho cuidado en que, sin lugar a dudas, tenemos que privilegiar la unidad. Y conocer, como nos planteaban también en la primera pregunta, pues cuáles son los vicios del pasado. Conocemos perfectamente qué le pasó al PRD y las tribus y se fueron repartiendo los cargos y lo que empezó a importar eran los cargos y ya no realmente apostar por un cambio. Y eso es lo que nosotros en ningún momento debemos perder de vista. Nosotros tenemos que cuidar el legado de López Obrador y nosotros tenemos siempre que estar apegados a los principios y a la mística de este movimiento. Cuando perdamos eso, entonces sí, se acabó Morena. Perfecto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.